Mi hijo fue evacuado en helicóptero de una ruta de senderismo. Mientras él luchaba por su vida, mi suegra me envió un mensaje de texto: te perdiste la cena de cumpleaños y estás muerto para nosotras. 3 días después, Reed abrió los ojos y susurró algo sobre su madre que me heló la sangre. Me llamo Dale Harmon. Tengo 43 años y trabajo como jefe de obra en Columbus, Ohio. Llevo 20 años leyendo planos, gestionando cuadrillas y asegurándome de que las estructuras no fallen antes de que alguien salga herido. Estoy entrenado para detectar problemas a tiempo. Sin embargo, el mayor problema que jamás pasé por alto estaba ocurriendo justo dentro de mi propia casa, avanzando un día lento a la vez. Me casé con Renaa Stanton hace 11 años, ella tenía 26 y yo 32, y genuinamente creía que estábamos construyendo algo real juntos. Lo que no tuve totalmente en cuenta fue a su madre, Vera Stanton, de 64 años, de lengua afilada y absolutamente convencida de que tenía un asiento permanente en cada decisión de nuestro matrimonio. Su esposo, Howard, simplemente asentía ante cualquier cosa que Vera decidiera. Me dije a mí mismo que era manejable. Estaba equivocado en muchas cosas por aquel entonces, y esa estaba casi al principio de la lista. Nuestro hijo Reed tiene 12 años. Es un chico brillante, obsesionado con la historia, capaz de recitar las fechas de las batallas de la guerra civil como otros niños recitan estadísticas deportivas. Pero, hace aproximadamente 2 años, Reed comenzó a enfermarse de maneras que no tenían mucho sentido: dolores de estómago que iban y venían, fatiga que persistía durante días, mareos ocasionales lo suficientemente fuertes como para hacerlo sostenerse de una pared. Renaa lo llevó de médico en médico. Noté, sin pensarlo mucho, que ella nunca se quedaba mucho tiempo con el mismo consultorio. Cuando finalmente me senté y conté, habían sido 7 pediatras diferentes en 3 años. Cada vez que uno de ellos comenzaba a indagar más profundo, ella discretamente se cambiaba a uno nuevo. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo una madre minuciosa, debía haber hecho preguntas más difíciles mucho antes de lo que lo hice. Aquel octubre, Reed y yo nos dirigimos al Parque Estatal Ocking Hills para nuestro fin de semana de campamento de otoño, una tradición que manteníamos desde que él tenía 7 años. Esos viajes eran nuestros, sin teléfonos, sin horarios, solo nosotros dos en algún sendero. Renaa nunca había mostrado mucho interés en empacar para esos viajes antes, pero ese año insistió en preparar la mochila de Reed ella misma. También envió un termo con chocolate caliente, diciendo que había sido idea de Reed. Reed me miró desconcertado cuando ella dijo eso, pero no discutió. Hacía frío y el cacao estaba allí, así que se lo bebió. Llevábamos unas 2 horas en un sendero de cresta cuando Reed dejó de caminar y me dijo que los árboles daban vueltas. Pensé que estaba exagerando. No lo estaba. Sus piernas fallaron y cayó por un terraplén rocoso al lado del camino. Fue una caída de unos 3,5 metros, no catastrófica, pero suficiente. Bajé antes de terminar de pensarlo. Respiraba, tenía los ojos abiertos, pero no podía decirme qué día era ni dónde estábamos. Llamé al 911, mantuve mi mano sobre su pecho y le hablé de nada en particular: el sendero, el clima, un partido de fútbol americano que apenas recordaba, durante 31 minutos, hasta que el helicóptero rompió la cubierta de nubes sobre la línea de árboles y nos encontró. Nos trasladaron al Centro Médico Grant, en Columbus. Conduje a 140 km/h todo el camino. Para cuando estacioné y crucé las puertas, Reed ya había pasado a cirugía y yo era solo un hombre en una sala de espera que no podía hacer una sola cosa útil excepto sentarse en una silla de plástico bajo luces fluorescentes e intentar recordar cómo respirar. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Vera Stanton: la cena de cumpleaños de Renaa es mañana. No te atrevas a faltar. Miré la pantalla el tiempo suficiente para leerlo 3 veces. Luego escribí: puede que Reed no sobreviva la noche. Su respuesta llegó rápido: no estás muerto para nosotras. Bloqueé su número sin responder, dejé el teléfono boca abajo en la silla a mi lado y me senté en esa sala de espera silenciosa y zumbante, comprendiendo quizás por primera vez con verdadera claridad en qué tipo de familia me había casado y lo que me había costado no verlo antes. Reed sobrevivió a la cirugía. La doctora, una mujer firme y directa llamada doctora Paulson, salió alrededor de las 2 de la mañana y me dijo que tenía una conmoción cerebral leve, 2 costillas magulladas y algún daño en los tejidos blandos de su hombro izquierdo. Nada roto, sin hemorragias internas.
Dijo que estaba estable, sedado y que podría verlo por la mañana. Le agradecí y volví a mi silla. No dormí, vi cómo la sala de espera se vaciaba y se volvía a llenar a medida que avanzaban las horas. A las 7:30 de la mañana siguiente, la doctora Paulson me encontró de nuevo, esta vez con una expresión diferente. Acercó una segunda silla y se sentó, lo que me indicó antes de que dijera nada que esto no era una visita de rutina. Señor Armon, dijo, he estado revisando el historial médico de Reed. Los registros que su esposa nos autorizó a sacar se remontan a unos 2 años, 14 visitas separadas en 7 consultorios diferentes, quejas gastrointestinales, fatiga recurrente, 2 episodios de mareos agudos. Hizo una pausa. El patrón es inusual, especialmente dado que sus análisis de sangre e imágenes de ayer resultaron esencialmente normales. Mantuve mi voz nivelada. ¿Qué me está diciendo? Le estoy diciendo que tengo la obligación legal de informar, dijo ella. Y que ya he presentado un informe ante los Servicios de Protección Infantil del Condado de Franklin, CPS. No es una acusación, señor Armon. Es un procedimiento. Pero necesito preguntar. ¿Tiene alguna explicación de por qué un niño sano de 12 años ha entrado y salido de consultorios médicos durante 2 años sin un solo diagnóstico confirmado? No respondí de inmediato. Me senté con esa pregunta y dejé que se asentara en todo lo que ya sabía, pero no había dicho en voz alta. 7 pediatras, Rena siempre manejando las citas sola. Reed enfermo en casa y perfectamente bien en nuestros viajes de campamento hasta este. No, dije finalmente, pero estoy empezando a entender. La doctora Paulson asintió lentamente. CPS se pondrá en contacto con ambos padres. Mientras tanto, Reed se queda aquí hasta que estemos satisfechos de que esté médicamente estable y hasta que entendamos a qué nos enfrentamos realmente. Llamé a Hank Lester desde la cafetería del hospital mientras Reed aún dormía. Hank era mi amigo más antiguo. Habíamos trabajado juntos en cuadrillas de construcción en nuestros 20 años antes de que él volviera a la escuela y se convirtiera en abogado. Defensa penal mayormente, con una experiencia en derecho familiar que nunca imaginé necesitar. Contestó al segundo timbrazo. Le expuse todo, el viaje de campamento, el termo, la caída, lo que la doctora Paulson me acababa de decir. Hank escuchó sin interrumpir, lo que significaba que se lo estaba tomando en serio. Quédate en el hospital, dijo cuando terminé. No hables con CPS sin que yo esté presente. No hables con Rena sobre nada de esto todavía. Ha estado llamando desde anoche. Lo sé. Deja que llame, respondí. Su voz era firme y deliberada. Dale, si lo que estás describiendo es lo que parece, vas a tener que ser muy cuidadoso con cada movimiento que hagas a partir de este momento. ¿Me entiendes? Sí, dije. Entiendo. Bien. Estaré allí en 2 horas. Colgué y me senté en esa mesa de la cafetería durante mucho tiempo, mirando una taza de café que se había enfriado. En algún lugar encima de mí, mi hijo se estaba despertando en una cama de hospital. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, mi esposa estaba llamando a un número que yo no contestaba, por primera vez en 11 años de matrimonio. Eso se sintió exactamente como la decisión correcta. Reed estaba despierto cuando entré al tercer día. Pálido, un poco hinchado alrededor del ojo izquierdo por la caída, con el monitor de oxígeno sujeto a su dedo, pero despierto y mirando la puerta como si hubiera estado esperando. Eso por sí solo me dijo algo. Reed era el tipo de niño que llenaba los silencios. El hecho de que estuviera allí tumbado, callado, significaba que lo que llevaba dentro era más pesado de lo que su ser habitual podía soportar. Acerqué la silla a la cama y me senté. Puse mi mano sobre la suya y no dije nada. A veces tienes que darle espacio a una persona antes de que pueda hablar. Papá. Su voz era áspera, todavía irritada por el tubo de respiración que había tenido durante la noche. Necesito decirte algo. Sobre unas 2 noches antes de irnos al viaje. Tómate tu tiempo, le dije. Miró al techo por un momento, organizando sus pensamientos como siempre hacía antes de decir algo importante. Luego volvió la mirada hacia mí. No podía dormir. Bajé a buscar un poco de agua. La luz sobre la estufa estaba encendida en la cocina. Mamá y la abuela Vera estaban sentadas a la mesa hablando.
No me escucharon en las escaleras. Mantuve mi cara neutral y mis manos quietas. La abuela estaba hablando de ti, de cómo siempre estabas en las obras, de cómo controlabas las finanzas, de cómo mamá merecía algo mejor. Reed hizo una pausa. Y luego dijo que si me pasaba algo en el viaje de campamento, si parecía un accidente, la familia finalmente tendría un respiro. Habló de pólizas de seguro. Dijo, los chicos se caen todo el tiempo en las rutas de senderismo y nadie hace demasiadas preguntas. La habitación se sintió como si le hubieran drenado el aire. Mamá no estuvo de acuerdo, agregó Reed, con voz cuidadosa, pero tampoco le dijo a la abuela que parara. Solo seguía llorando, y la abuela seguía hablando como si estuviera planeando la lista del supermercado. Me miró con ojos que eran demasiado viejos para su rostro. Volví a mi habitación y me quedé a oscuras durante horas. Y luego, al día siguiente, mamá empacó mi mochila ella misma, hizo el cacao, se paró allí mismo en la cocina y me vio beber todo el termo antes de irnos. ¿Sabía normal?, pregunté. No. Amargo, como medicina. Casi dije algo, pero no quería herir sus sentimientos. Soltó un suspiro corto y sin humor. Tonto, ¿verdad? No es tonto, dije con firmeza. Nada de esto es culpa tuya. ¿Me entiendes? Ni una sola parte. Él asintió, pero pude notar que todavía cargaba con algo. Los niños de 12 años no se deshacen del peso tan rápido. Le apreté la mano una vez, me levanté y salí al pasillo. Llamé a Hank Lester. Contestó al segundo timbrazo y le conté todo lo que Reed acababa de decir, palabra por palabra, manteniendo mi voz baja y firme contra el ruido del pasillo. Hank se quedó callado unos segundos después de que terminé. Dale, el termo. ¿Dónde está ahora mismo? En la caja de mi camioneta. Tiré todo atrás cuando seguía el helicóptero y no lo he tocado desde entonces. No lo toques. Voy a llamar a un contacto de un laboratorio privado en los próximos 10 minutos. No vamos a esperar al procesamiento del condado. Su voz era cortante y precisa. También voy a solicitar que el equipo de defensa infantil del hospital realice una entrevista formal grabada con Reed hoy mismo. Antes de que Rena o Vera se acerquen a esa habitación. Esa declaración necesita ser documentada por un profesional en vídeo antes de que alguien tenga la oportunidad de influenciarla. Rena ha estado enviando mensajes desde anoche preguntando cuándo puede entrar. Ella espera, dijo Hank rotundamente. Vuelve a esa habitación y quédate con tu hijo. Estaré allí en 90 minutos. Volví a entrar y me senté junto a Reed el resto de esa mañana. La señora Ellison, del equipo de defensa infantil, llegó justo después del mediodía, compuesta, experimentada, el tipo de persona que tranquiliza a los niños sin que sea obvio que lo está intentando. Realizó la entrevista de Reed en una habitación separada mientras Hank observaba. Yo me quedé en el pasillo exterior, escuchando el silencio y comprendiendo que la vida que había estado viviendo durante los últimos 11 años había terminado. Lo que viniera después dependía enteramente de lo que yo hiciera en las horas y días siguientes. Tenía la intención de hacerlo todo absolutamente bien. Hank salió de la sala de observación con la mirada de un hombre que acaba de escuchar algo que no puede dejar de oír. Me encontró en el pasillo, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta, y dijo 4 palabras antes que nada: es limpio y sólido. Condujimos a su oficina esa tarde. Su mesa de conferencias estaba cubierta de blocs legales y precedentes de casos impresos antes incluso de que nos sentáramos, lo que me indicaba que había estado trabajando desde nuestra llamada telefónica. Sirvió 2 tazas de café, empujó una hacia mí y no perdió tiempo. Voy a decirte algo que necesitas escuchar antes de hablar de estrategia, dijo Hank. El Tribunal de Familia en este estado favorece estadísticamente a las madres en las determinaciones iniciales de custodia y autoridad médica. No porque cada juez sea parcial, sino porque el sistema se construyó sobre un marco que caducó hace 30 años y las suposiciones predeterminadas son profundas. Vas a entrar en esa sala del tribunal como el padre y tendrás que probar cosas que a Rena nunca se le pedirá que pruebe, simplemente por quién eres en relación con ese niño. Lo miré al otro lado de la mesa. Así que nos preparamos en exceso. Nos preparamos en exceso, estuvo de acuerdo. La declaración grabada de Reed es la base.
El termo va al laboratorio esta noche. Ya hice la llamada. Quiero esos resultados en nuestras manos dentro de 48 horas. Hizo una anotación. Mañana por la mañana, presentaré una moción de emergencia para la Autoridad Médica Exclusiva Temporal. Renan no debe programar, autorizar ni asistir a ninguna cita médica para Reed hasta que el tribunal dictamine lo contrario. Ella luchará contra eso. Deja que luche. Luchar en un tribunal abierto es realmente útil para nosotros. Hank se inclinó hacia adelante. Esto es lo que necesito de ti, dale. Calma, deliberación. Cada vez que entres en un juzgado o te sientes frente a un trabajador social, estás siendo evaluado. Lo digan o no, en el momento en que muestres ira, el abogado de Renan pondrá eso frente al juez. Y de repente. La historia no es sobre lo que le pasó a Reed. Es sobre tu temperamento. ¿Me sigues? He gestionado obras a través de derrumbes, colapsos presupuestarios y huelgas de personal, dije. Sé cómo mantener la compostura cuando todo se está yendo al diablo. Usa eso, dijo Hank simplemente. Estábamos frente a la jueza Aldrich a las 9 de la mañana siguiente. Ella estaba en sus últimos 60 años, de cabello plateado, y dirigía su sala de tribunal como lo hacía, con brusquedad, sin paciencia para el teatro. Renan había contratado a un abogado llamado Fowler, pulido y ensayado, que argumentó que la declaración de Reed era el relato de un menor conmocionado bajo medicación para el dolor. Y que eliminar la autoridad médica materna era una extralimitación drástica basada en nada más que el recuerdo de un niño asustado durante una hospitalización traumática. Me senté en la mesa del demandante con las manos planas sobre la superficie y dejé trabajar a Hank. Él guió a la jueza Aldrich a través del registro documentado, 7 prácticas pediátricas en 3 años, 14 citas con 0 diagnósticos confirmados, un patrón de inicio de síntomas consistentemente correlacionado con el tiempo pasado en casa. La entrevista de defensa infantil realizada bajo el protocolo adecuado y los hallazgos preliminares de laboratorio sobre el termo, compuestos sedantes detectados, análisis completo pendiente. Ese último punto golpeó la sala como una viga de madera. Fowler objetó por motivos de procedimiento. La jueza Aldrich lo desestimó sin levantar la vista de la página. Leyó en silencio durante 3 minutos. Luego dejó los documentos y miró a ambas mesas. Se otorga la autoridad médica exclusiva temporal al señor Armon con efecto inmediato. Voy a nombrar un tutor ad litem para el menor para finales de la semana. Alguien cuyo único cliente sea ese niño. Miró a Fowler. Su cliente conserva los derechos de visita estándar pendientes de la audiencia completa. Ubicación supervisada a ser aprobada por el tutor. Levantó su mazo. Se levanta la sesión. Salí de ese juzgado a la fría mañana de octubre y me paré en la acera. Hank se colocó a mi lado. Una ronda menos, dijo. ¿Cuántas quedan? Pensó en ello honestamente. Suficientes. Pero hoy tomaste la que prepara la mesa para todo lo demás. Asentí, miré calle abajo hacia nada en particular. Pensé en Reed en esa cama de hospital esperando a que yo volviera. Volví. Reed llevaba 5 días en el hospital cuando las enfermeras finalmente le dejaron sentarse correctamente y comer algo que no fuera caldo. Le traje una hamburguesa con queso del lugar a 2 cuadras, su petición fue muy específica, y me senté frente a él mientras comía e intentaba parecer un padre normal teniendo un almuerzo normal con su hijo. Fue el mejor trabajo de actuación que había hecho jamás. Esa noche, mientras Reed dormía, bajé a mi camioneta en el garaje del hospital. Necesitaba su mochila escolar, él había pedido su libro de historia y un cuaderno, y yo no había tocado nada en la caja de la camioneta desde la noche del accidente. Saqué la mochila de detrás del asiento del pasajero y la puse sobre el capó. Fue entonces cuando vi el iPad. El iPad escolar de Reed se había deslizado hasta la mitad debajo del asiento, todavía en su funda. Casi lo dejo allí. Entonces recordé algo que Reed había mencionado una vez de pasada sobre usar la aplicación de notas de voz para grabarse estudiando, decía que escuchar el material en voz alta le ayudaba a que se le quedara. Cogí el iPad y desperté la pantalla. Había una grabación activa en la aplicación de notas de voz. La fecha era de la noche antes de irnos a Oaking Hills. Duración, 41 minutos.
Me senté en ese garaje durante mucho tiempo antes de presionar reproducir. Los primeros minutos fueron sonidos ambientales de la casa, el zumbido del refrigerador, la televisión distante, luego voces, Rená y Vera, lo suficientemente claras para seguirlas una vez que te ajustabas a la calidad de la grabación. Reed debió haber dejado el iPad en su escritorio cerca de la rejilla de ventilación del suelo sin darse cuenta de que la aplicación estaba funcionando. Escuché todo el asunto. Fue peor de lo que Reed había descrito. No porque Vera dijera algo que Reed no me hubiera contado, sino por cómo lo dijo, metódica, lógica, repasando contingencias como un gerente de proyecto revisando un cronograma. Habló sobre las pólizas de seguro por sus montos de pago. Habló sobre cómo un padre llevando a un niño a hacer senderismo en octubre era estadísticamente poco notable. Habló sobre el duelo como una variable, como era poco probable que un marido en duelo pensara claramente sobre las finanzas durante meses después. Rená lloró durante la mayor parte, pero no abandonó la mesa. Llamé a Hank desde el garaje. Contestó en 2 timbrazos. Tengo una grabación, dije. 41 minutos. Ambas en el iPad escolar de Reed. Hank se quedó callado exactamente 3 segundos. No toques nada más en ese dispositivo. Tráelo a mi oficina esta noche. No mañana. Esta noche. Estuve allí a las 8. Hank tenía a su asistente legal presente y a un contacto de análisis forense digital en el teléfono antes de que yo hubiera puesto el iPad sobre la mesa. En 1 hora, la grabación había sido extraída forensemente, sellada con fecha y hora, y duplicada en 3 ubicaciones seguras. La asistente legal de Hank, una mujer joven llamada Deb, se había puesto pálida a la mitad de la reproducción. El propio Hank se sentó muy quieto con las manos cruzadas y escuchó todo sin moverse. Cuando terminó, me miró. Esto cambia la forma de todo. Sé que no reemplaza el proceso judicial, dijo con cuidado, pero como palanca, como herramienta para asegurar que el abogado de Rená entienda exactamente a lo que se enfrenta su cliente, esto es significativo. Se inclinó hacia adelante. También voy a contactar a Ruth Tanner mañana por la mañana. ¿Quién es Ruth Tanner? Investigadora privada. Ex detective del sheriff del condado. Ha manejado 3 casos de trastorno facticio impuesto a otro que yo conozca. Niños mantenidos médicamente dependientes por un padre para obtener atención y beneficio financiero. Ella sabe cómo funcionan estos casos desde adentro. Si hay irregularidades financieras que no hemos encontrado todavía, Ruth las encontrará. Conduje de vuelta al hospital esa noche y me senté en la habitación de Reed en la oscuridad, viéndolo dormir. La grabación estaba asegurada. Los resultados del termo debían llegar en 24 horas. Las ruedas se estaban moviendo por primera vez desde esa ladera. Sentí que estaba por delante de algo en lugar de por detrás. Los resultados del laboratorio llegaron un jueves. Compuesto sedante confirmado, un somnífero de potencia recetada concentrado muy por encima de la dosis terapéutica, disuelto en la mezcla de cacao. El tipo de dosis que golpearía a un niño de 12 años en una ruta de senderismo en altura como un martillo. Hank presentó los resultados ante el tribunal esa misma tarde. El secretario de la jueza Aldrich llamó en 2 horas para programar una audiencia de estado de emergencia para el lunes siguiente. Fowler, el abogado de Rená, se quedó callado durante la mayor parte del día antes de llamar a Hank para preguntar con mucho cuidado, muy indirectamente, si una resolución negociada podría estar sobre la mesa. Hank le dijo, estaremos en contacto. Ruth Tanner llegó a la oficina de Hank el viernes por la mañana. Tenía 44 años, era compacta, con el tipo de atención constante en sus ojos que provenía de años de observar a la gente de cerca para ganarse la vida. No perdió el tiempo en cortesías. Cuéntame sobre el historial médico, dijo, abriendo un bloc de notas. Todo desde el principio. La guía a través de todo, los 7 consultorios, las 14 citas, el patrón de Reed estando enfermo en casa y bien en cualquier otro lugar. Ella tomó notas sin interrumpir. Y cuando terminé, dejó su bolígrafo. Este es un patrón de libro de texto de trastorno facticio, dijo. Un cuidador fabricando o exagerando la enfermedad en un niño para generar atención, simpatía o, en casos como este, posicionamiento financiero. La rotación a través de múltiples consultorios es clásica.
Te mueves antes de que cualquier médico pueda establecer una visión longitudinal. ¿Puedes probar el ángulo financiero?, preguntó Hank. Denme acceso a cualquier registro financiero que tengan y en 72 horas, dijo Ruth. Lo que sucedió a continuación vino de una dirección que no había anticipado. Howard Stanton, el esposo de Vera, mi suegro, de 67 años, llamó a mi teléfono celular el sábado por la mañana. Casi no contesté. Apenas habíamos hablado en años. Howard existía en los márgenes de cada evento familiar, tranquilo, presente, poco notable. Siempre había pensado que era simplemente un hombre que había elegido la paz sobre el compromiso. Estaba equivocado sobre eso también. Dale. Su voz era firme, pero cautelosa. Necesito reunirme contigo. No en la casa, ni en ningún lugar donde pueda estar Vera. Nos encontramos en un restaurante a 20 minutos de su vecindario. Howard llegó primero, sentado en una cabina de esquina con una taza de café y un sobremanila sobre la mesa frente a él. Parecía más viejo que la última vez que lo había visto, no solo cansado, sino vaciado, como un hombre que había estado sosteniendo algo pesado durante mucho tiempo y finalmente había decidido soltarlo. Deslizó el sobre por la mesa. He estado guardando esto durante 4 años, dijo. Cada vez me decía a mí mismo que no era mi lugar, que eran asuntos familiares, que las cosas se resolverían solas. Miró su taza de café. Reed casi murió en esa ladera, eso terminó con mi capacidad para quedarme callado. Dentro del sobre había estados de cuenta bancarios que se remontaban a 3 años, registros de tarjetas de crédito, correspondencia entre Vera y un corredor de seguros que Howard había impreso desde su computadora portátil sin que ella lo supiera. Y un registro escrito a mano, la propia letra de Howard, con entradas fechadas documentando conversaciones que escuchó entre Vera y Rena que se remontaban a casi 2 años atrás, discusiones sobre las visitas médicas de Reed, sobre las pólizas, sobre los plazos. Levanté la vista hacia él al otro lado de la mesa. Howard, ¿por qué no? Porque es mi esposa, dijo simplemente. Y seguí creyendo que ella no llegaría a hacerlo realmente. Me miró a los ojos. Estaba equivocado. No volveré a estar equivocado. Llamé a Ruth Tanner desde el estacionamiento del restaurante antes incluso de arrancar el motor. Le dije que tenía 4 años de registros financieros documentados y un testigo de primera mano. Se quedó callada un momento. Luego, dame ese sobre. ¿Hoy? Howard Stanton volvió a casa con una mujer que no sabía que él acababa de desmantelar todo lo que ella había construido. Y yo conduje de vuelta hacia el hospital, comprendiendo que el terreno había cambiado por completo. Y esta vez, había cambiado a nuestro favor. Ruth Tanner trabajó rápido. Se presentó en la oficina de Hank el lunes por la mañana con una computadora portátil, la carpeta de Howard y un bloc de notas ya medio lleno de apuntes. Y para el miércoles por la tarde, había construido un cuadro financiero que hizo que la asistente legal de Hank saliera de la habitación durante 5 minutos solo para recomponerse. Ruth extendió los documentos sobre la mesa de conferencias y me guió a través de ello de la misma manera que imaginé que una vez informaría a los detectives del sheriff, metódicamente, sin editorializar, solo hecho tras hecho colocados como ladrillos. Tu esposa ha estado manteniendo una cuenta corriente secundaria solo a su nombre durante aproximadamente 3 años, comenzó Ruth. Los depósitos provienen de 3 fuentes. Primero, pequeñas transferencias de su cuenta conjunta, siempre por debajo de $800, siempre categorizadas como gastos del hogar. Segundo, reembolsos de las reclamaciones del seguro médico de Reed dirigidos directamente a su cuenta en lugar de a la cuenta conjunta de donde provenían los pagos originales. Tercero, hizo una pausa y deslizó un estado de cuenta impreso hacia mí. Una transferencia recurrente de una cuenta comercial registrada a nombre de Vera Stanton. Miré la página. Vera ha estado pagando a Rena directamente cada mes durante 26 meses. Las cantidades varían entre $400 y $1,200, pero el patrón es consistente. Ruth tocó la página con el dedo. Cuando sumas el total de las 3 fuentes durante 3 años, estás viendo entre $60,000 y $70,000 que se movieron fuera de tu conocimiento. Me recosté en mi silla y dejé que esa cifra aterrizara. Hay más, dijo Ruth. Sacó la correspondencia de seguros que Howard había fotografiado del escritorio de Vera.
Estos correos electrónicos se remontan a 18 meses. Vera estaba en contacto con un corredor de seguros, no su compañía habitual, un corredor separado, explorando los términos de la póliza de Reed, específicamente la cláusula de muerte accidental. Específicamente. ¿Qué documentación se requeriría para una reclamación presentada por un padre sobreviviente? Hank, que había estado callado durante la mayor parte de esto, se inclinó hacia adelante. Eso es evidencia de premeditación. Eso ya no es un caso de divorcio. Así es como lo llamo yo, dijo Ruth con calma. Pensé en Reed en su habitación de hospital comiendo una hamburguesa, pidiéndome que le trajera su libro de historia, con 12 años y completamente inconsciente de que su abuela había estado investigando los requisitos de papeleo para su muerte. Mantuve mi voz plana. ¿Qué hacemos con esto? Ruth me miró. Ya he estado en contacto con un detective de la oficina del fiscal del condado de Franklin, un ex colega mío. Le expliqué el marco, los resultados del laboratorio, la grabación, el patrón financiero, la línea de tiempo documentada por Howard. Él lo llevará a su supervisor hoy. Cruzó las manos sobre la mesa. Esto ya no es solo un caso de custodia, dale. Esto es un asunto criminal, y la oficina del fiscal va a querer actuar al respecto. Hank se levantó y caminó hacia la ventana. Lo cual cambia nuestra estrategia de divorcios significativamente. Cuando se presenten cargos penales contra Renaa, y creo que se presentarán, la influencia de su abogado se evapora. La dinámica de negociación cambia por completo. ¿Cuándo sucede eso?, pregunté. Podría ser en días, dijo Ruth. La grabación y los resultados del laboratorio juntos son suficientes para una solicitud de orden de arresto. Los registros financieros y el testimonio de Howard lo hacen hermético. Conduje de vuelta al hospital esa tarde y me senté con Reed durante la cena. Había comenzado la terapia física esa tarde para su hombro y se estaba quejando de ello con el entusiasmo particular de un niño que se sentía lo suficientemente bien como para quejarse. Dejé que hablara, comí mala comida de cafetería, lo observé y pensé en lo cerca que había estado de estar sentado en este mismo hospital en circunstancias completamente diferentes. Esa noche, solo en el garaje del estacionamiento, llamé a Howard Stanton. Contestó al primer timbrazo. La oficina del fiscal va a querer tu testimonio. Formalmente, en el registro, le dije. Se quedó callado un momento. Lo sé, dijo. He estado listo para eso desde el sábado. Le creí. La investigación criminal se movió más rápido de lo que esperaba. Para el jueves de esa semana, Hank me informó que el fiscal del condado de Franklin había abierto formalmente un caso. Renaa había sido notificada a través de su abogado. La orden de arresto para Vera estaba en proceso. Fowler, el abogado de Renaa, llamó a Hank esa misma tarde, y esta vez el tono fue diferente. No más maniobras procedimentales, no más argumentos sobre un niño confundido, solo un hombre tratando de averiguar cuánto daño podía limitar su cliente. Pero antes de que esa conversación pudiera ir a algún lugar útil, algo más aterrizó en mi escritorio que no había anticipado. La escuela de Reed, Westfield Middle, tenía un consejero de apoyo estudiantil llamado Sr. Briggs. Había sido el consejero de Reed durante 2 años. Un hombre tranquilo, de unos 40 y tantos años, el tipo de persona que se mezclaba con el fondo en las noches de padres y maestros y nunca decía mucho. Me reuní con él 2 veces. No había pensado mucho en él en ninguna de las 2 ocasiones. Llamó a mi teléfono celular un viernes por la mañana mientras conducía a la oficina de Hank. Señor Harmon, dijo, he estado siguiendo las noticias sobre la situación de Reed. Quiero ser directo con usted. Le debo una conversación que debería haber iniciado hace mucho tiempo. Entré en un estacionamiento y detuve el auto. Le escucho. El señor Briggs explicó que durante los últimos 18 meses, Reed había ido a su oficina en 4 ocasiones separadas. 2 veces haciendo preguntas generales sobre qué pasaba cuando los padres no cuidaban adecuadamente a sus hijos, una vez preguntando si un consejero tenía que contarle a los padres todo lo que un estudiante decía, y una vez, hace unos 8 meses. Diciendo directamente que no se sentía seguro en casa, pero retirándolo inmediatamente y pidiéndole a Briggs que olvidara que lo había dicho. Documenté las conversaciones, dijo Briggs, pero no las escalé.
La señora Armon era una presencia visible en las recaudaciones de fondos de la escuela, en el comité asesor de padres, voluntaria en las excursiones. Me dije a mí mismo que Reed estaba ansioso. Que el ambiente familiar era estresante pero no peligroso. Su voz estaba tensa. Estaba equivocado, y debía haber actuado sobre lo que me dijo. Me senté en ese estacionamiento y mantuve mi respiración constante. ¿Por qué me llama ahora? Porque Reed está en el hospital y tengo documentación que pertenece a manos de personas que pueden usarla, dijo Briggs. Y porque prefiero enfrentar las consecuencias de lo que no hice que agravarlo continuando en silencio. Le dije que enviara todo a Hank Lester de inmediato. Dijo que ya estaba preparado. Cuando llegué a la oficina de Hank y le conté sobre la llamada, Hank dejó su bolígrafo y miró al techo brevemente. Un consejero escolar con 4 sesiones documentadas en las que el niño expresó miedo y el consejero no informó. Eso se convierte en parte del registro probatorio y se convierte en parte de la narrativa más amplia sobre cuánto tiempo pasó esto sin ser atendido mientras Rena mantenía una imagen pública perfecta. Dañará el caso. Lo fortalece, dijo Hank. Muestra un patrón de comportamiento lo suficientemente sofisticado como para engañar a los profesionales. Rena no solo estaba haciendo esto en casa. Estaba construyendo activamente una presencia social que la hacía estar por encima de toda sospecha. Esa no es una mujer actuando impulsivamente. Esa es una mujer que planeó esto cuidadosamente durante un largo periodo de tiempo. Fowler llamó de nuevo esa tarde. Esta vez preguntó directamente si Rena podría evitar la exposición penal mediante una cooperación total, transferencia completa de la custodia a mí, renuncia total a cualquier reclamo de activos matrimoniales y testimonio contra Vera. Hank me miró al otro lado de la mesa. Tú decides. Pensé en los $65,000 movidos en la oscuridad. En la voz de Reed en esa ladera cuando no podía decirme qué día era. En el señor Briggs sentado sobre 4 conversaciones documentadas durante 8 meses porque mi esposa se había ofrecido como voluntaria para suficientes excursiones como para parecer una buena madre. Dile que Rena coopera totalmente, dije. Custodia total, renuncia total, testimonio total, y lo hace por escrito antes del final de la semana. Después de eso, lo que decida el fiscal es entre ellos. Hank cogió su teléfono. Haré la llamada. La audiencia probatoria se programó para un lunes de noviembre, 6 semanas después de que Reed hubiera sido evacuado de esa ladera. Para entonces, el caso penal contra Vera Stanton se había movido a través del sistema con el tipo de impulso que solo ocurre cuando la evidencia es tan estratificada y consistente que incluso la defensa tiene problemas para encontrar un hilo del que tirar. Rena había firmado el acuerdo de cooperación el viernes anterior. Custodia total transferida a mí, renuncia total a cualquier reclamo de activos matrimoniales y un compromiso formal de testificar contra su madre en los procedimientos penales. Fowler había entregado los documentos firmados en la oficina de Hank en persona, lo que tomé como una pequeña indicación de cuán completamente había cambiado la situación. Los abogados no hacen entregas personales cuando su lado tiene ventaja. La audiencia en sí fue en 2 partes. La primera parte fue la finalización de la custodia en el Tribunal de Familia ante la jueza Aldrich. La segunda, más tarde esa tarde, fue la audiencia penal preliminar contra Vera en una sala de tribunal diferente al otro lado del edificio. Usé el mismo traje que había usado en cada comparecencia judicial desde que esto comenzó. Reed, que ahora estaba en casa y caminaba normalmente y tenía opiniones sobre lo que yo debería usar, me dijo que la corbata era demasiado oscura. La usé de todos modos. La jueza Aldrich revisó el acuerdo de custodia finalizado, el registro probatorio completo y el informe del tutor ad litem, que recomendaba la custodia física y legal exclusiva conmigo. Visitas terapéuticas supervisadas para Rena sujetas a revisión trimestral y una evaluación psicológica obligatoria para Reed a ser realizada por un especialista independiente elegido por el tutor. Firmó la orden en menos de 10 minutos. Rena se sentó en su mesa y no me miró ni una vez. Al salir de esa sala del tribunal, sentí algo que no esperaba. No triunfo, no alivio exactamente, sino una quietud profunda y asentada. El tipo que viene cuando algo que ha estado estructuralmente mal durante mucho tiempo finalmente se corrige. La audiencia preliminar penal fue una atmósfera completamente diferente.
Vera llegó con su abogado defensor, un hombre llamado Cutler, experimentado y deliberado, y se sentó en la mesa del acusado con un blazer gris y la expresión compuesta de una mujer que había decidido que la dignidad todavía estaba disponible para ella si la sostenía con suficiente firmeza. Estaba equivocada sobre eso, pero aún no se había dado cuenta. La fiscal, una mujer metódica llamada señora Vance, guió al tribunal a través del caso en orden cronológico, el patrón de visitas médicas, los resultados del termo, las transferencias financieras, la correspondencia de seguros que Howard había fotografiado, la grabación del iPad de Reed. Cuando la grabación sonó en esa sala del tribunal, la compostura de Vera cambió, no dramáticamente, estaba demasiado controlada para eso, pero vi cómo su mandíbula se tensaba y sus manos se movían debajo de la mesa. Y supe que se estaba escuchando a sí misma de la forma en que el resto de la sala la estaba escuchando, metódica, calculadora, repasando la logística con la eficiencia de un gerente de proyecto mientras su hija lloraba al otro lado de la mesa. Luego testificó Reed. El tribunal había organizado una configuración de deposición por vídeo. Reed se sentó en una habitación separada con un defensor visible para la sala del tribunal en un monitor. Hank lo había preparado. El equipo de defensa infantil lo había preparado y su terapeuta había estado trabajando con él durante 3 semanas. Pero la preparación solo llega hasta cierto punto. Lo que apareció a través de ese monitor fue simplemente un niño de 12 años sentado derecho en su silla, hablando claramente, respondiendo a cada pregunta sin adornos ni drama. Describió lo que había escuchado en las escaleras. Describió el termo y el sabor amargo y la forma en que sus piernas habían dejado de responder en el sendero. Describió despertar en el hospital y comprender, de la manera en que los niños a veces entienden cosas de las que los adultos evitan hablar, que lo que le había sucedido no era un accidente. La sala del tribunal estaba completamente en silencio mientras hablaba. Cutler contrainterrogó cuidadosamente, buscando inconsistencias, sugiriendo que la memoria de Reed de la conversación escuchada podría haber sido moldeada por eventos posteriores y conversaciones de adultos. Reed miró a la cámara y dijo, con la planitud particular de alguien que ha pensado cuidadosamente sobre una cosa, que recordaba lo que recordaba porque se había quedado despierto en su habitación repitiéndolo hasta el amanecer, y que ese no era el tipo de cosa que una persona confundía. Cutler no tuvo más preguntas. La jueza Aldrich vinculó el caso para juicio. Vera fue puesta en prisión preventiva pendiente de una audiencia de fianza a la mañana siguiente. Mientras el alguacil se acercaba a la mesa del acusado, Vera finalmente miró al otro lado de la habitación, no a la fiscal, no a la jueza, sino a mí. Mantuve su mirada y no aparté la vista. Howard estaba esperando afuera en el pasillo. Se había sentado en la galería durante toda la audiencia. Parecía agotado de una manera que no tenía nada que ver con la edad y todo que ver con el alivio, el agotamiento particular de una persona que finalmente ha soltado algo muy pesado. Me extendió la mano. Se la estreché. Gracias, dije. Él asintió una vez. Cuida de ese chico. Ese es el plan, le dije. A Vera Stanton se le negó la fianza 2 días después de la audiencia preliminar. Su abogado argumentó que tenía 64 años, no tenía antecedentes penales y tenía profundos lazos comunitarios. La fiscal señaló la naturaleza deliberada y sostenida de la conducta, la documentación financiera y el hecho de que el testigo principal en su contra era un niño de 12 años todavía en la órbita de su familia extendida. El juez estuvo de acuerdo en que la liberación planteaba un riesgo inaceptable. Vera fue al centro de detención del condado en un blazer gris y se fue sin mirar a nadie en la galería. El juicio en sí estaba a 4 meses de distancia. Mientras tanto, yo tenía una vida que reconstruir y Reed tenía una vida que recuperar. Nos mudamos a una casa de alquiler en Worthington, al norte de Columbus, lo suficientemente cerca de la escuela de Reed para que pudiera seguir inscrito sin interrupciones y lo suficientemente lejos del vecindario de la familia Stanton para que no tuviéramos que pensar en encontrarnos con nadie. Era una casa de 3 habitaciones con un patio decente y un garaje que inmediatamente comencé a llenar con herramientas, un hábito que adquirí de mi propio padre y que nunca me he quitado del todo. Reed llegó a esa casa y durmió 12 horas la primera noche. Por la mañana, bajó y desayunó y preguntó si podíamos tener un perro. Dije que hablaríamos de ello. Él tomó eso como un sí, lo cual probablemente era exacto. Su terapia continuó 2 veces por semana con una especialista. El tutor había seleccionado a una mujer tranquila y precisa llamada Dra. King,
que trabajaba con niños que salían de situaciones familiares de alto estrés. Reed llamaba a sus sesiones las citas para hablar y no ofrecía mucho sobre lo que discutían, lo cual su terapeuta dijo que era completamente apropiado. Lo que noté fue que se reía más fácilmente de lo que lo había hecho en años, y que los círculos oscuros bajo sus ojos se desvanecieron gradualmente durante las primeras semanas. Hank cerró el acuerdo de divorcio en diciembre. Debido a que Rena había renunciado a todos los reclamos bajo el acuerdo de cooperación, la división fue sencilla. La casa se vendió, las ganancias se dividieron según los términos del acuerdo y mis cuentas de jubilación permanecieron completamente intactas. Los $65,000 que Rena había movido a través de canales ocultos fueron tratados como un anticipo contra su parte, reduciendo su liquidación en consecuencia. Hank se aseguró de eso. El trabajo financiero de Ruth Tanner también sacó a la luz algo que ninguno de los dos había esperado, una póliza de seguro de vida separada sobre Reed que Rena había contratado 18 meses antes a través del corredor con el que Vera había estado manteniendo correspondencia. Una póliza que yo nunca supe que existía, nombrando a Rena como única beneficiaria. La existencia de esa póliza se convirtió en parte del registro probatorio penal contra Vera. Howard Stanton testificó en el juicio penal en marzo. Se sentó en el estrado de los testigos con un traje oscuro y respondió a cada pregunta que la señora Vance le hizo con la precisión constante de un hombre que había decidido que la exactitud importaba más que la lealtad a un matrimonio que le había pedido demasiado durante demasiado tiempo. Rena también testificó bajo los términos de su acuerdo de cooperación. Su testimonio fue perjudicial. Sospechaba que ella lo sabía y había hecho las paces con eso. Vera fue condenada por 2 cargos, puesta en peligro criminal de un menor y conspiración para cometer fraude. El juez la sentenció a 7 años. Cutler anunció una apelación. La señora Vance dijo que confiaba en el registro. No asistí a la sentencia. Había estado en esa sala del tribunal lo suficiente. En cambio, llevé a Reed a ver su partido de fútbol americano de Ohio State del sábado por la tarde, el primero, algo que habíamos estado hablando de hacer durante 2 años y que seguíamos posponiendo. Nos sentamos en la cubierta superior con chocolate caliente y vimos a los Buckeyes ganar por 3 touchdowns. Y Reed me explicó el esquema defensivo como si yo no hubiera estado viendo fútbol americano desde antes de que él naciera. Conduciendo a casa, Reed estuvo callado un rato. Luego dijo, «Papá, estamos bien ahora». Pensé en lo que estar bien realmente significaba para nosotros dos. No la ausencia de dificultad, no una garantía contra las cosas difíciles, sino una base que fuera realmente sólida. Construir sobre lo que era real en lugar de lo que nos habían dicho que aceptáramos. Sí, amigo, dije. Estamos bien. Él asintió, satisfecho, y volvió a mirar por la ventana hacia las luces de la autopista. Mantuve ambas manos en el volante y conduje a casa. Esa casa en Worthington con un patio decente y el garaje lleno de herramientas nos estaba esperando. Los libros de historia de Reed estaban en la mesa de la cocina. Había un folleto de adopción de perros en el mostrador que fingí no notar que él había dejado allí. Teníamos trabajo que hacer, el trabajo ordinario, sin glamour, día a día, de construir una vida que fuera realmente nuestra. Nunca había esperado nada con más ganas en toda mi vida adulta.